Buenos días a todos, soy Joaquín Boras Blasco, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias de la SEF. Y en primer lugar, lo que quiero es daros la bienvenida y las gracias a este segundo webinar sobre biosimilares que organiza GTI con el soporte de la SEF, por supuesto, y la colaboración de Pfizer. En este segundo webinar vamos a tener dos ponencias. La primera de ellas por parte del doctor Daniel Ginard Vicens, que es jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Son Espases de Mallorca, en la que nos va a explicar el programa de implantación y uso de biosimilares tanto en paciente naïf como en paciente con tratamiento original, que se realiza la sustitución del mismo, y que va a darnos paso al siguiente punto, que es evaluar sobre estos pacientes cómo se pueden medir estos PROS. Buenos días, Daniel, y muchísimas Buenos gracias por días. estar con ¿Qué tal? nosotros. Muchas Muchas gracias, gracias la a verdad, te vosotros. agradecemos mucho que estés con nosotros y seguro que yo creo que va a ser una experiencia muy buena la que vamos a tener hoy. Y la segunda ponencia es el doctor Biel Mercadal, farmacéutico adjunto del Hospital Mateo Orfila de Menorca, y él nos va a hablar del impacto de los PROS en enfermedades inmunomediadas inflamatorias. Buenos días, Biel, y por supuesto muchísimas gracias, como también adherido al grupo y persona que colabora siempre con nosotros, por estar hoy con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días, Kina. Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, en este punto sí que me gustaría comentar una cosa que supongo que luego, un concepto que luego hablaremos durante el debate, que los PROS, PROMS, PREMS, realmente son entidades que no pertenecen ni al original ni al biosimilar. Se trata de unas medidas que la realiza un paciente que recibe un tratamiento asociado a una molécula. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está con adalimumab en artritis reumatoide y está recibiendo el tratamiento, cuando midamos los PROS, estos resultados van a ser similares tanto para el original como para el biosimilar. Es decir, es algo que debemos de emplear en nuestra práctica clínica diaria, como luego Biel va a reflejar en su exposición. Y ya no quiero yo quitar más tiempo a nuestros dos magníficos ponentes. Y por último, simplemente comentaros que veis en la pantalla que tenéis un apartado de preguntas, que la verdad es que os animo a que nos las vayáis haciendo si queréis durante la presentación de ambos ponentes o al acabar el mismo, pero sí que me encantaría que nos hicierais preguntas para comentar un poco pues vuestras reacciones y vuestras inquietudes después de estas dos ponencias. Y sin más, os dejo con el doctor Daniel Ginard. Daniel. Bueno, lo primero, como es lógico, agradeceros la invitación a participar en este foro. Bueno, como os he dicho, aparte de jefe de servicio, soy especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Me dedico a los pacientes con enfermedad inflamatoria de hace muchos años. Y un poquitín mi intención a la hora de hablar de biosimilares es intentar transmitir o explicar por qué, cómo estamos tratando a nuestros pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, por qué tenemos de cada vez más pacientes y por qué de cada vez tratamos más a los pacientes con fármacos biológicos y por qué la llegada de los biosimilares ha sido una oportunidad muy clara para nosotros. Primero quiero comentaros que es una enfermedad que no tiene mucho tiempo, que apareció hace alrededor de unos 100 años los primeros casos y primero en el mundo occidental y además con un gradiente muy importante entre el norte y el área mediterránea que se ha ido igualando en los últimos años y ya en la segunda parte del siglo pasado empezó en los países industrializados, lo cual indica que tiene que haber algún efecto en el ambiente que haga que aparezca esta enfermedad. Y esto se ha atribuido a la occidentalización, la industrialización, la urbanización y los cambios en el estilo de vida, que lo que hacen es provocar unos cambios en la microbiota de la población que hace que el grupo de personas predispuestas genéticamente puedan desarrollar la enfermedad y por eso aparecen más casos de cada día y se va igualando a nivel del norte-sur y de mundo occidental y industrializado y en vías de industrialización. Además ha cambiado nuestra forma de ver la enfermedad. Este es el dibujo clásico que teníamos cuando estudiamos la carrera, que es una enfermedad que debuta y luego va en forma de brotes y periodos de remisión y que nuestro objetivo es tratar el brote para intentar que el paciente esté bien y después mantener en remisión lo máximo posible.
Esto ha cambiado y ha cambiado porque ahora tenemos un concepto que es diferente y es que el paciente va teniendo brotes, remisiones, pero va habiendo un daño estructural irreversible que ya no podremos alterar en un futuro. Va apareciendo estenosis, fístulas, cirugías con una resección de una parte del intestino, nuevas estenosis posteriores y cada vez que el paciente va teniendo un daño estructural que es más evolucionado y que es más difícil de revertir. Y tenemos una ventana de oportunidad que es el tiempo en el cual todavía no hay los cambios suficientes como para que sean irreversibles. Y eso ha llevado a que cambien nuestra forma de tratar a los pacientes y cambien nuestros objetivos terapéuticos. Hemos pasado de control de los síntomas, que era mirar la respuesta, incluso la remisión, a que la remisión sea sin corticoides. Hemos empezado a hablar de curación mucosa, normalización de parámetros inflamatorios, calidad de vida y estamos ya en la fase de control de la inflamación, es decir, de intentar que la respuesta sea más profunda. Ya estamos hablando de los Patient Reported Outcomes, que ahora hablaremos, y de prevenir esas discapacidades y esas complicaciones que tienen nuestros pacientes. Entonces hemos modificado y hemos intentado optimizar los tratamientos. Hemos intentado identificar factores de mal pronóstico que delante de un mismo paciente o con una misma clínica actuemos de forma diferente, a tener estrategias de treat to target, estrategias de que si el paciente, aunque clínicamente esté bien, no tengamos según qué parámetros de respuesta completa, tengamos que intensificar los tratamientos. Hemos avanzado en líneas terapéuticas de mayor eficacia y mayor seguridad y, como es lógico, estamos incorporando los nuevos fármacos. Aquí lo podéis ver, esto es un paciente con una enfermedad de Crohn moderada severa que en función de los riesgos de progresión de la enfermedad para llegar a tener un daño estructural definitivo, es decir, con una serie de parámetros de la literatura y de parámetros clínicos que hemos desarrollado en las revisiones de los trabajos de series de práctica clínica, llegamos a diferenciar dos tipos de pacientes con la misma actividad clínica inicial y que nos lleven a tratar los pacientes de forma diferente. Algunos de forma convencional, como hemos tratado desde hace mucho tiempo, es decir, corticoides y corticodependientes inmunosupresores y dejar los anti-TNF de última línea. Hay un step-up acelerado, donde vamos más rápido, reconocemos más rápido el fracaso, pero también hay un top-down. Hay un grupo de pacientes que lo que hacemos es empezar directamente con el fármaco biológico, habitualmente con la anti-TNF. Y el problema de esto es que si nos fijamos en lo que ha pasado durante todos estos años, este es un estudio realizado ya hace unos 5 o 6 años, donde todavía se utilizaban solamente fármacos originales. Este es un estudio con 42.000 pacientes apareados con biológico y sin biológico. Vemos que el grupo de pacientes que llevaban el fármaco biológico tenían un ratio de coste mucho más elevado. Se ha visto que la población con terapias biológicas tiene 2-3 veces el coste total por atención año. Y todo esto hace que pensar que de cada vez tenemos más pacientes, se calcula que alrededor de un 5% más de pacientes en cada unidad de inflamatoria al año, que de cada vez estamos tratando a los pacientes de forma más precoz o incluso prácticamente desde el diagnóstico con anti-TNFs, que son fármacos de alto coste y que además son fármacos que utilizamos de forma crónica, es decir, nuestro objetivo es la persistencia del fármaco, que el paciente esté bien. Y prácticamente con los anti-TNF conseguimos una persistencia del 50% a los 5 años. Es decir, una vez que ponemos un tratamiento, este paciente lo mantendremos con ese tratamiento el máximo tiempo posible. Pero si el paciente no va bien, a no ser que lo operemos, el paciente con una pérdida de eficacia va a un fármaco nuevo, habitualmente de innovación, que son fármacos de alto coste en estos momentos. Entonces, ¿qué nos han aportado los biosimilares? Pues lo primero es que ha hecho que aparezca competencia, lo sabéis perfectamente, con una bajada del precio tanto del fármaco biosimilar como del fármaco original. Y esto permite asumir el aumento de la prescripción de tratamientos biológicos por el aumento de la incidencia, que hemos visto, lo que he dicho, alrededor de un incremento del 5% anual, por el adelanto de los posicionamientos de los tratamientos que utilizamos y porque permite incorporar la innovación, porque destinamos un dinero, unos recursos a los pacientes que necesitan el fármaco nuevo. Es decir, podríamos decir que colaboran en la sostenibilidad del sistema. Para poner un ejemplo, ya es un estudio clásico, es un estudio inglés, en el cual, si veis en rojo, era el número de diales utilizados por mes en este centro, que veis que tiene una progresión
parecida a la que tenemos nosotros, es decir, un aumento cada año de más pacientes, y eso supone un aumento del coste, que se iba a disparar de, en este caso, 100.000 libras a prácticamente 150.000 libras en 3 años. Un aumento de coste difícilmente asumible. En este centro se hizo un switch a CTP-13 en ese momento, y lo que se consiguió es, teniendo un aumento de los viales, conseguir una disminución del coste inferior incluso al que tenían 3 años antes. Además, este estudio es un paradigma del gain share, porque se pactó reinvertir una parte del ahorro generado en el switch en la unidad de enfermedad inflamatoria. Se contrató para ello una enfermera a tiempo completo, una secretaria, una farmacéutica y una nutricionista a tiempo parcial. Esto se pactó antes de hacer el switch, y eso al final tuvo una inversión total en el servicio de un 12% del ahorro de los costes que se produjeron. Es decir, que realmente ese gain share salió bien para el servicio y bien para el hospital, y sobre todo también bien para los pacientes, porque tuvieron un grupo de enfermería, nutricionistas, farmacéuticos, etcétera, que pudieron mejorar la asistencia a todos estos pacientes. El beneficio compartido, el gain share, consiste en reinvertir los ahorros realizados en las unidades. Son incentivos con beneficio para la unidad y para el hospital que revierten los pacientes. En el mundo anglosajón son incluso públicos, podemos acceder a ellos. En Francia se ha hecho un programa de devolver el 30% del ahorro. Yo creo que aquí en España hay pocos programas de gain share porque bueno, es complicado primero convencer a las direcciones, después pasar de capítulo 2 a capítulo 1. Entonces yo voy a intentar explicar un poquitín lo que hicimos nosotros para intentar hacer ese concepto de cómo podemos reinvertir ese dinero que ahorramos. Y lo primero es decir cómo han evolucionado los biosimilares. De farmacia posiblemente lo veis desde otra perspectiva, pero los médicos empezamos con miedo y desconfianza. En los años 2013-2014, todas las sociedades científicas se posicionaron en contra del switch y con dudas incluso del uso de los biosimilares, porque no había ningún estudio realizado en enfermedad inflamatoria, es algo que en ese momento era un concepto que no teníamos todavía incorporado. Y el primer año de biosimilares hubo posiblemente en muchos centros, en el nuestro sí, un descenso en el uso del infliximab en general por el aumento de la prescripción de adalimumab, por el miedo y la desconfianza que teníamos los médicos cuando empezamos. Nosotros, porque se pautó, se programó así, todos los pacientes nuevos han sido tratados con biosimilares desde la incorporación de los mismos a nuestro hospital, y poco a poco hemos adquirido seguridad y confianza en el uso de los biosimilares, hemos entendido por qué no hace falta hacer estudios en cada especialidad y bueno, poco a poco hemos ido metiendo en nuestra forma de trabajar la normalización del uso de biosimilares. El switch ha sido decisión del médico en la mayoría de centros, creo que ha habido pocos centros donde se haya impuesto. Y yo creo que ha llegado un momento que el tema ha sido maduro. Entonces, con el aumento de la confianza y el conocimiento de estudios de switch, decidimos en nuestro centro realizar un switch completo de infliximab. Hayamos realizado algunos de forma puntual, pero decidimos a partir de una fecha cambiar todo el infliximab y quitar el Remicade de la cartera de servicios de nuestro centro. Yo creo que nuestra convicción y confianza es básico en el momento de pautar un biosimilar, tanto sea nuevo al principio como switch en este momento, y eso lo que hace es evitar el efecto nocebo. Si al paciente le comentamos que vamos a cambiar de fármaco por un tema únicamente de costes y que además, como pasaba al principio, nosotros no estamos convencidos, posiblemente la probabilidad de que el paciente vaya mal es muy elevada. En cambio, si estamos convencidos y tratamos con naturalidad, normalmente tenemos muy poco problema porque el biosimilar va prácticamente o exactamente igual que el fármaco original. Y ahora voy a presentar un poquitín los datos para hacerlo un poco visual, como habéis visto en el estudio inglés, de lo que ha pasado en nuestro hospital. En azul tenemos cómo se ha ido incorporando el biosimilar. Digo, en el último año hemos hecho el switch masivo, y en naranja el Remicade, y el total de infliximab sería en gris. Y a la derecha tenemos el gasto que hemos tenido en estos fármacos. El primer año refleja mucho ese miedo y esa desconfianza que tuvimos. La mayoría de tratamientos nuevos se hicieron con adalimumab y lo que ocurrió fue una bajada importante del uso de infliximab, con lo cual hubo una bajada de coste o de gasto de infliximab, pero ya veréis que hubo una subida en adalimumab. A partir del segundo año
entramos en la normalidad del uso del biosimilar y los pacientes nuevos se iban incorporando, iban haciendo algún switch y fue aumentando el número de pacientes tratados con un muy ligero aumento del gasto en infliximab en general. Tuvimos un problema, tuvimos una saturación del hospital de día, teníamos una sola enfermera, apareció el vedolizumab, el ustekinumab, que tiene la primera dosis endovenosa, y lo que hicimos fue colapsar nuestro hospital de día, con lo cual muchos pacientes tuvieron que ir a fórmulas subcutáneas. Con todo esto y con el hecho de utilizar los biosimilares, conseguimos la segunda enfermera de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. No fue claramente un gain share, sino fue justificar, pero también el hecho de tener los ahorros nos ayudó a la hora de conseguirla. Y en el último año hemos hecho un switch completo a partir del mes de marzo, durante 2 meses, con un ahorro directo de alrededor de 128.000 euros por el hecho de haber hecho el switch. Lo hemos hecho en los pacientes que nos quedaban. A los 10 meses de tratamiento, todos los pacientes continúan igual. Hicimos niveles pre y post tratamiento, ajustamos algunos niveles que estaban bajos en pacientes previamente o que bajaron en la primera dosis y al cabo de los 10 meses tenemos todos los pacientes controlados y no hemos perdido ni uno solo de ellos y todos siguen con infliximab biosimilar. ¿Qué ha pasado con el adalimumab? Bueno, ha habido una subida progresiva en los últimos años, posiblemente más marcada en el primer año por lo que decía del miedo al infliximab, y cuando ha aparecido el biosimilar lo hemos asimilado mucho más rápido. Estamos prácticamente con el 50% de pacientes con biosimilar a principio de enero porque hemos ido haciendo algunos switch puntuales. ¿Y qué ha pasado con el coste? Pues lo que ha pasado con el coste es que la bajada del original ha sido muy superior, con lo cual la bajada del coste completo del adalimumab ha sido mucho más marcada y estamos con niveles inferiores a los del 2014. Si lo vemos por consumo, lo que vemos es que hemos aumentado, hemos multiplicado por 2 el uso del infliximab y por 0,75, perdón, por 0,5 el uso de infliximab y por 0,75 si consideramos del 2015, quitamos la bajada, y por 3 el consumo de adalimumab. Eso ha sido por todo lo que he comentado antes, del aumento de la frecuencia de paciente, el cambio en la forma de tratarlos y la cronicidad de los tratamientos. ¿Y esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido una bajada importante del coste desde el principio y sobre todo desde la aparición del segundo biosimilar, del adalimumab, una bajada muy importante que nos ha permitido reconvertir o reinvertir ese ahorro de biosimilares en la innovación. Tenemos más pacientes tratados, pero también tenemos pacientes que no van bien y tenemos que tratar con otros fármacos en este momento innovadores y de alto coste y que hemos podido amortizar ese aumento de gasto con el ahorro provocado por los biosimilares. Como conclusión diría que los biosimilares colaboran en la sostenibilidad del sistema y que permiten asumir el incremento tanto del uso del anti-TNF en la enfermedad inflamatoria y como reinvertir en la innovación. Y como mensajes para el switch, que es algo que estamos haciendo, ahora ya estamos haciéndolo completamente, bueno, en todos los pacientes también con adalimumab, hemos empezado hace 3 meses, de acuerdo con la consellería. Yo creo que los médicos y los farmacéuticos tenemos que ir alineados, es importantísimo, no tendría que ser impositivo, tiene que ser un consenso, tenemos que estar de acuerdo en hacerlo. Los médicos, cuando estamos convencidos, yo creo que ya lo estamos convencidos porque hemos adquirido la confianza y la seguridad en su uso. El gain share para nosotros es llegar a más pacientes y reinvertir en innovación. Es básico estar convencidos para evitar el efecto nocebo. Nosotros creo que no lo hemos tenido y estamos convencidos que no lo tendremos tampoco con adalimumab, pero debe ser progresivo y con naturalidad. No tenemos que avisar a los pacientes para que vengan a hacer el switch, sino que así como vienen los pacientes a las consultas, se lo tenemos que proponer de una forma abierta y natural, es decir, evitando completamente que el paciente pueda llevarse una sensación de que es algo negativo lo que le estamos solicitando cambiar, y tiene que ser individualizado y hay que evitar hacer el cambio en situaciones de inestabilidad. Yo tengo ahora alguna paciente embarazada pues que he considerado que no era el momento de cambiar el fármaco, o algún paciente que venía y que en ese momento lo intensificaba. Yo creo que un paciente que hemos de intensificar y que tiene alta probabilidad de fracasar en los próximos meses, no es un momento adecuado para hacer el switch. En el resto estamos haciendo el switch en todos los pacientes y yo creo que sin ningún problema. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que ha quedado muy claro vuestra experiencia y para no quitar más tiempo, yo creo que ya vamos a pasar con Biel para que nos haga su exposición acerca de los pros en enfermedad inmunomediada inflamatoria. ¿Biel? Sí, ya está, ya estoy preparado cuando... Pues tú mismo. Yo ya desaparezco de la Vale. pantalla y te dejo. Vale, a ver, mostrar mi pantalla. Vale, pues muy buenos días y agradecer a GT y a la SEB y a Pfizer pues la invitación a participar en este webinar, que hablaremos de un tema que pienso que va a ser muy relevante, que realmente creo que el tema de los PROMs nos tiene que ayudar a integrarnos de una forma ya más directa y activa dentro de los equipos multidisciplinares, y es lo que voy a intentar explicar en las próximas diapositivas. Bueno, este es el guión que voy a exponer. En primer lugar, un poco explicar brevemente qué son los PROMs y ya después, a continuación, explicaré algunos ejemplos de la utilización de PROS en patologías inmunomediadas. Bien, pues como todos sabemos, un PRO, que es un resultado reportado por el propio paciente, es un informe del estado de salud del paciente que proviene directamente del paciente sin la interpretación de la respuesta del paciente por parte de ningún profesional sanitario, de ninguna otra persona. Entonces, lo primero que quiero comentar es que el tema de los PROMs, de estos resultados reportados por los pacientes, no son una moda. Esto es un tema que quiero remarcar, porque a veces se me dice si esto es una moda pasajera. No, no es una moda pasajera. Y vemos aquí uno de los autores que son claves en el desarrollo de los PROMs dentro de lo que es la gestión clínica actual moderna, que es el Michael Porter, que es uno de los fundadores de ISHOM. Y fijaros que en este artículo, que es de 23 de diciembre de 2010, aquí se pusieron es la piedra angular a partir de la cual se empezaron a desarrollar pues un poco los cimientos de lo que sería ISHOM, donde lo que se explicaba en este artículo era de hablar de qué es valor en salud, ¿no? Y dentro de este concepto amplio de qué es valor en salud, los PROMs, los resultados reportados por el paciente, eran uno de los aspectos más importantes, como veremos a continuación. Y después también otro de los autores que también personalmente creo que es importante en el establecimiento de estos cimientos en PROMs es Donald Berwich, que también estableció durante el año 2010-2020 el Triple Aim, que establece que hemos de establecer el mejor cuidado para la población, el mejor cuidado para los individuos, con, evidentemente, es decir, la utilización de criterios de eficiencia. Y bueno, esta imagen que siempre pongo muchas veces cuando hablo de PROMs, expresa muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de resultados reportados por el paciente. Y es que, evidentemente, hay toda una serie de variables, una serie de indicadores que tendremos que controlar en los pacientes según cuál sea la patología, pero después hay otras cosas que son las que realmente le preocupan al paciente. Si tendrá problemas a nivel de sus relaciones sociales, si tendrá dolor, si le afectará su vida sexual, etcétera, etcétera. Estos son resultados que están en concordancia totalmente con las variables clásicas que evaluamos en los pacientes. Entonces, si tan solo nos quedamos en las variables duras de supervivencia, pues aquí podemos ver 3 centros. Vemos cómo la supervivencia después de una prostatectomía es muy similar entre centros, pero cuando se le interroga a los pacientes después de una prostatectomía, problemas que puede tener a nivel de incontinencia o de disfunción eréctil, pues vemos que, evidentemente, entre unos centros y otros hay diferencias. Y estas son las diferencias que tenemos que ver entre los pacientes a través de los PROMs. Por tanto, los PROMs nos han de permitir estrategias de win-win donde todos ganaremos, los pacientes, porque los empoderamos a nivel de su satisfacción, confianza, la motivación. Podremos reducir visitas, lo cual irá a favor digamos, de la capacidad del paciente para, es decir, a nivel de su vida diaria, reducir pues, la necesidad de invertir horas en sus visitas clínicas. A nivel de los clínicos nos da información que nos ha de permitir adelantarlos a la toma de decisiones clínicas. Esto es un tema importante, quiero remarcar. El uso de PROs nos ha de ayudar a detectar situaciones que
necesitan hacer un ajuste del tratamiento o cambios de tratamiento. A la comunidad científica los PROMs nos darán real world data y a la sociedad evidentemente nos reducirá los costes, nos incrementará la productividad porque a través de PROMs podemos decidir cuáles son aquellos pacientes a los que tenemos que dedicar más o menos tiempo o incluso decidir qué pacientes necesitamos hacer una visita presencial y cuál es una visita telemática e incluso nos pueden ayudar los PROMs a establecer estrategias de riesgo compartido. A nivel internacional, decir que en Inglaterra esto es un mandato gubernamental, utilizar PROS, porque además permite compararse entre los diferentes proveedores y aumenta la calidad asistencial. En Estados Unidos, decir que incluso el reembolso que hay por parte de la administración del Medicare va asociado a la utilización de PROMs, es decir, aquellos determinados estados hay hospitales en los cuales si no se pasan estos PROMs, los que evidentemente lo que hacemos es dar voz a los pacientes, pues el reembolso que se hace puede ser menor. Y en definitiva, lo que se ha visto después de muchos años de práctica clínica en la que se utiliza o se asocia la utilización de PROMs para llegar a un modelo de excelencia, que ello se asocia a mayores estándares de calidad asistencial. Tenemos diversas iniciativas internacionales, PROMIS, la iniciativa París a nivel europeo, pero sobre todo yo destacaría la iniciativa ISHOM. Y en definitiva, lo que sí que también quiero destacar es que cuando trabajamos con PROMs es importante, evidentemente, saber cuál es el objetivo de estos cuestionarios, qué queremos evaluar de los pacientes, pero quizá este gráfico nos da un resumen de un poco un abanico amplio de lo que vamos a querer la información que vamos a querer obtener. Es decir, queremos tener la esfera física, la esfera mental y la esfera social. Es decir, cuando utilizamos PROMs en los pacientes de patología inmune mediada o de cualquier otra patología, hemos de utilizar aquellos PROMs, hemos de seleccionar PROMs que nos den información de todas estas áreas. Después podemos ir digamos, a dominios más específicos de PROMs en función de cuál es el objetivo que queramos evaluar. Pasando ya a la segunda parte, que sería la parte de ejemplos, yo comentaré 3 ejemplos en patologías inmunomediadas, algunos que he llevado a cabo y después finalmente hablaré un poco de uno que estamos ahora desarrollando, que es el PROMs en enfermedad inflamatoria intestinal, que es el que voy a repasar y después estamos, como digo, desarrollando para pasarlo por vía telemática, como después explicaré. Entonces, bueno, yo mi inicio en la utilización de PROMs se inició en el año 2017 a través de esta plataforma, la plataforma AGEP. Esta plataforma era una plataforma que nos permitía hacer un seguimiento extenso de los pacientes que estaban en tratamiento con biológicos, tanto en patología reumática, en digestivo o en patología dermatológica. Entonces, la plataforma nos permitía tener un dashboard donde teníamos una información amplia, tanto de las analíticas, de los PROMs, de qué tratamiento llevaban, de adherencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto fue una primera prueba de toque donde incluso los PROMs se podían ver de forma gráfica. Esto te daba una visualización muy práctica que en una única pantalla éramos capaces de ver cómo estaba evolucionando el paciente, pero como siempre nos encontrábamos con una dificultad que era la integración con nuestros sistemas de salud. Bueno, esto fue una primera piedra de toque que realmente nos permitió hacer una inmersión en la utilización de los PROMs y a partir de este momento pues hemos ido trabajando los PROMs en diferentes patologías, entre ellas pues las inmunomediadas, que son las que hoy nos competen. Entonces, una de las patologías que hemos tratado y que me sirve como ejemplo de cómo la farmacia hospitalaria se puede integrar de una forma más efectiva y además en la toma de decisiones terapéuticas es la utilización de PROMs en psoriasis. Entonces, establecemos una estrategia con dermatología donde utilizamos un cuestionario que era el PSSD. El PSSD es un cuestionario que se interroga sobre 11 signos y síntomas asociados con la psoriasis, la sequedad, agrietamiento, tirantez, quemazón. Entonces, a los pacientes se les interroga y ellos puntúan de 0 a 10 cada uno de estos signos. Este PROM, que es este diario de síntomas y signos de la psoriasis, los pasábamos desde la consulta externa de farmacia hospitalaria, donde lo que hacíamos es pasar un enlace para que se contestaran por vía telemática y establecimos un corte donde aquellos pacientes que nosotros en consulta de farmacia hospitalaria detectábamos que este PSSD estaba por encima de 20,
era farmacia hospitalaria la que hacíamos una interconsulta derma donde le proponíamos que este paciente no estaba bien controlado, nosotros al paciente se lo proponíamos y se hacía una propuesta de switch. Se le proponía un determinado switch que ya estaba previamente consensuado. Esto todo es bajo un consenso y un protocolo consensuado con dermatología. Bueno, esto es la serie de pacientes donde vemos que el PSSD inicial era un PSSD muy alto y vemos que a lo largo del primer año de cambio del tratamiento, pues la gran mayoría de pacientes habían reducido su PSSD, es decir, que pasábamos de un PSSD medio, el PSSD va de 0 a 110, donde 110 es el peor estado posible, pues teníamos una puntuación media de 50 al inicio y vemos cómo a los 12 meses, tras hacer este switch, este cambio que detectábamos en la consulta de farmacia, pues conseguíamos que la reducción del PSSD fuera una reducción de alrededor de un 80%, hasta un PSSD medio de 8,3. Por tanto, es una intervención de éxito multidisciplinar y consensuada con el equipo clínico, ¿vale? Entonces, esta es una estrategia de decisión terapéutica mediada por un PROM, ¿de acuerdo? Dentro, en una patología inmunomediada. Y además lo que veíamos también en este caso es que la mejora en este cuestionario de calidad, en este cuestionario del diario de signos y síntomas de la psoriasis, se asociaba también a una mejora en cuestionarios de calidad de vida genéricos, como puede ser el EuroQOL de 5 dimensiones o el EVA del estado de salud visual. Por tanto, decir que hay una concordancia entre estos prompts específicos con estos prompts más genéricos e incluso con variables de tipo, pues como puede ser el del EQI o como puede ser el PASI. ¿Vale? Y la tercera patología que voy a desarrollar brevemente es el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Entonces, en el caso del Crohn y colitis ulcerosa, pues tenemos muchísimos prompts a seleccionar. Tenemos el IDBQ32, el Harvey-Bradshaw, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí viene un poco la tarea de decidir cuáles son aquellos cuestionarios, aquellos prompts que queremos seleccionar. Entonces, normalmente nosotros lo que estamos trabajando aquí en el Grupo Balear, para UPEIP, estamos trabajando en utilizar un cuestionario genérico y luego determinar cuáles son los cuestionarios específicos que nos dan a dar una información más amplia en escala física, psíquica y social. Bueno, para ello lo que hacemos es irnos a diferentes fuentes de información, pero un poco la que nos marca un poco el camino es ISHOM. ISHOM establece un estándar set de variables, de prompts que debemos determinar. Y, bueno, fijaros, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues evidentemente hay unas variables clásicas, como puede ser, pues si el paciente tiene anemia, pues evaluar las visitas a urgencia, el uso de esteroides, pero luego viene toda la parte funcional que es determinada por el paciente, que son, pues, dolor y desconfort abdominal, alteraciones en el peso, en la energía, en la fatiga, en los cambios en el hábito de posicional. Todo esto son cuestionarios que vamos a tener que determinar. Entonces, el propio ISHOM, en su estándar set, nos determina cuándo hay que determinarlos. Entonces, nos dice que estos prompts hay que pasarlos de forma basal y después cada 6 meses. En la revisión que hace ISHOM en un grupo de expertos, lo que dice es que de todos los cuestionarios que hay, se selecciona el IBD Control. Entonces, el IBD Control, y de este incluso no las 5 preguntas, sino las 3 primeras. Las 3 primeras, donde se interroga, como os digo, pues esto de dolor abdominal, de fatiga, de síntomas nocturnos relacionados con el IBD, etcétera, etcétera. A lo cual, ISHOM establece que también hemos de ir evaluando el estatus nutricional a través de un control sistemático del peso cada 6 meses y también de la presencia o no de fístula. Todo esto nos ha de dar una información amplia. Finalmente, el índice Manitoba, que va de 0 a 5, en función también de cómo los síntomas están afectando al paciente. ¿Vale? Luego decir, dentro de este amplio, de este campo de lo que es el control telemático, etcétera, etcétera, que ahora se ha puesto también sobre el tapete la posibilidad de utilizar la calprotectina medida desde casa, de manera que esto nos lleva a la posibilidad de hacer controles en pacientes seleccionadas, pues reduciendo sus visitas hospitalarias, de manera que ello irá a favor de conciliar la vida familiar, laboral de los pacientes, que en definitiva es uno de los objetivos que también nos marcamos. Decir que hay programas ya que ya evalúan
los beneficios de utilizar estas plataformas telemáticas, donde aparte de PROMs, pues también se evalúa adherencia, satisfacción, efectos secundarios, y hemos visto que, por ejemplo, en MyIB de Coach, hemos visto que realmente sí que la utilización de esta asistencia telemática respecto al Standard of Care nos permite, pues evidentemente, una reducción de visitas ambulatorias hasta un 36%, incluso también hay una reducción de hospitalizaciones, ¿vale? Y decir, pues esto, que a 12 meses los resultados en calidad de vida eran mejor en los pacientes monitorizados a través de PROMs y por vías telemáticas, e incluso también con lo que decíamos, el paciente se empodera, se siente más implicado y hay un incremento de la adherencia. Ya para ir acabando, decir que en el grupo de FARUPEIP estamos llevando a cabo lo que es un proyecto que es el proyecto Naveta Project, que es un proyecto de telefarmacia asociada a PROMs. Este es un proyecto que, bueno, lo estamos llevando a cabo con muchísima ilusión porque realmente creemos que es el futuro, que es un poco alinearnos con este nuevo modo de gestión y de abordaje de los pacientes. Entonces tenemos un módulo de teleconsulta y estamos desarrollando estas patologías que veis aquí, artritis reumatoide, colitis, Crohn, psoriasis, VIH. Esto es el objetivo en el 2021, que vamos a intentar, pues esto, aunar la teleconsulta con la utilización de PROMs en estas patologías. Y bueno, estamos en desarrollo. Ya tenemos lo que es el PSSD, donde ya los pacientes lo contestan por vía telemática, nos sale la puntuación, la interpretación, y a partir de aquí, de forma coordinada, insisto, con el equipo asistencial, esto nos ha de permitir adelantarnos a la toma de decisiones terapéuticas. Finalmente, como take home messages, decir que los PROs, insisto, no son una moda. Ya hemos comentado el tema de los estándares de ISO, que llevan muchos años desarrollándose, que nos mejora la comunicación entre paciente y profesional sanitario y que nos ha de permitir adelantar, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los psoriasis, la toma de decisiones terapéuticas, ¿vale? Y creo que farmacia hospitalaria, en el tema de PROS, podemos liderar esta estrategia multidisciplinar que, en definitiva, da voz, incorpora al paciente, y esto es algo que no hay vuelta atrás. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Biel. La verdad es que felicitarte por la exposición, y ahora nos quedamos ya nosotros tres para hacer un pequeño debate y animaros en el apartado de preguntas para que nos enviéis alguna, como ya ha hecho alguno de las compañeras, como es el caso de Carmina María Martins, que nos felicita por la realización del webinar y pregunta que cuando hacéis el switch en un paciente, ¿en qué momento se puede realizar? Y si ese paciente puede tener uno o varios procesos de switch, y cómo hacemos en la trazabilidad de estos fármacos. No sé, cualquiera de los dos o los dos podéis contestar. Bueno, yo, si quieres, contesto a la trazabilidad. Es más complicado para mí, igual es más cosa. Pero para hacer el switch, nosotros pensamos que tienes un paciente que esté en un momento que esté estable. Posiblemente el hecho de que no esté estable no impide hacerlo, pero la probabilidad de que un paciente que está inestable y que decidimos intensificar nos haga un brote en los próximos 4 meses, o un fracaso de tratamiento, está haciendo una pérdida secundaria, si ese momento lo utilizamos para hacer el switch y va mal, hará un refuerzo negativo sobre nosotros. Entonces creemos que un paciente tenemos que esperar a que tenga una estabilidad, y que debería ser una estabilidad de un tiempo determinado. La segunda pregunta era sobre el multiswitch. Sobre el multiswitch empieza a haber algún estudio que lo están empezando a mirar en algún ensayo y en práctica clínica, y posiblemente en un futuro tengamos mucha más información. Es una cosa que a priori no debería haber ningún problema, pero todos los estudios están hechos siempre contra el original y no contra otro biosimilar, y tenemos que esperar un poquitín la experiencia que vaya llegando. Y posiblemente será el futuro, porque si el objetivo de los biosimilares han sido las compras para conseguir precios más económicos, y conociendo la estructura que tenemos en nuestro país, posiblemente se hagan concursos cada X tiempo y pueda cambiar el biosimilar, por lo cual tendremos que adaptarnos a ello en un futuro. Pero yo creo que ahora mismo, para hacerlo, falta un poco de información, y nuestra tendencia es intentar evitarlo si lo podemos evitar. Muy bien.
Sí. No sé si Biel está o... Sí, a nivel de, bueno, sí, no, a nivel de trazabilidad, bueno, decir que nosotros esto es algo que registramos, el tema de los lotes, etcétera, etcétera, de manera que si efectivamente en algún momento hay algún problema con algún lote específico, incluso queremos saber el histórico, ¿no? De si hay un switch múltiple, pues esto lo tenemos registrado de forma, pues esto, lo tenemos registrado a través de receta electrónica y a través de nuestros programas internos, de manera que en cualquier momento que haya un problema, pues esto lo tenemos. Muy bien. Y tenemos otra pregunta de Pilar Blasco, que nos pregunta, dice, si una causa importante de la enfermedad inflamatoria intestinal es el cambio en la flora intestinal, ¿por qué no vemos mayor prescripción de probióticos? Daniel, yo creo que ahí puede ser un punto donde nos puede aclarar un poco esta situación. Bueno, lo que se ha visto son cambios en la microbiota y una disminución de la biodiversidad de la misma. Pero cuando se han hecho estudios con probióticos se ha visto poca eficacia en la enfermedad inflamatoria, excepto para la reservoritis, que tenemos aceptado el USL3. En el resto, los resultados son muy dispares y poco homogéneos, y posiblemente porque todavía no tenemos el probiótico adecuado para nuestros pacientes, y porque posiblemente hacen cambios temporales, escasos, y no lo estamos utilizando en práctica clínica como tratamiento. Posiblemente sea el futuro, lo que todavía no tenemos ni el probiótico adecuado, ni la dosis, ni sabemos exactamente qué es lo que hemos de cambiar. Pero sí que vemos que hay una disminución de la biodiversidad, tanto en la población general respecto de las zonas industrializadas versus a las zonas no industrializadas, como dentro de los pacientes con enfermedad inflamatoria respecto a los controles. Muy bien, pues la verdad es que tenemos muchas preguntas. La siguiente es de Encarna Cruz, en la cual nos pregunta, felicidades por el webinar, me ha resultado muy interesante y práctico, y en el tema de los PROMs me gustaría conocer qué test o cómo valoráis la adherencia. Yo creo que Biel nos puede contestar a esta pregunta. Bueno, sí, vamos a ver, utilizamos tanto, dependiendo, pero utilizamos el Morisky Green y el SMAC de adherencia. Estamos utilizando estos dos. Y luego, si me permites, y aprovechando, aunque no sea de adherencia, pero este es un cuestionario que seguramente a los farmacéuticos nos gusta mucho. Yo recomiendo un cuestionario de satisfacción con el tratamiento que se llama TSQM. Es un cuestionario que interroga sobre eficacia, seguridad, conveniencia y satisfacción global. Es un cuestionario de 14 preguntas, pero que se contesta muy rápido y realmente es muy sensible para detectar si el paciente está satisfecho con el tratamiento. Entonces, este es uno de los cuestionarios. Y bueno, decir esto, que ahora estamos en el proyecto que estamos haciendo aquí en Baleares, estamos repasando y hay una cantidad ingente de PROMs, realmente es un tema a trabajar seguramente por parte de los grupos de trabajo también. Aquí os tiro una lanza para que los grupos de trabajo pues no nos metamos en este tema de lleno y bueno, decir esto. Muy bien, pues la verdad es que agradeceros por la cantidad de preguntas que nos habéis hecho. Olaz nos comenta, que es miembro del grupo coordinador, un saludo por estar con nosotros, nos dice que dice, mi enhorabuena a los ponentes y organizadores por el interés de la jornada. Me gustaría conocer cuál va a ser el posicionamiento del nuevo infliximab por vía subcutánea. Bueno, mi opinión personal, nosotros todavía no lo hemos introducido. Perdón, una cosa, perdón. Esta pregunta es de Jorge de la Fuente, perdón. La de Olaz es que se ha trastocado en el esto. Esta es de Jorge de la Fuente, lo siento, Jorge. Nosotros no lo hemos introducido, posiblemente porque durante mucho tiempo hemos defendido que había pacientes que preferían la vía endovenosa a la vía subcutánea. Entonces tenemos vía subcutánea con la adalimumab, con el golimumab, y no sé hasta qué punto puede tener una utilidad en los pacientes nuevos que tenemos la posibilidad de ofertar. Sí que es verdad que hay algunos pacientes muy concretos, sobre todo la enfermedad de Crohn perianal y la colitis ulcerosa, que somos mucho más propensos a utilizar el infliximab que los otros anti-TNF. Y en los pacientes que vienen de un switch o de llevar infliximab durante mucho tiempo, posiblemente es una cosa que se les podría ofrecer
por un tema de comodidad si algún paciente lo quiere utilizar. Digo, nosotros todavía no hemos visto el beneficio de incluirlo y no lo hemos planteado. Pero bueno, posiblemente los centros están utilizándolo y veremos un poquitín lo que nos dicen y si le vemos utilidad, claro que lo utilizaremos. Nosotros estamos en este aspecto trabajando ya con todos los servicios para hacer un protocolo de inclusión y la idea primero que hemos comentado es que solo se va a utilizar probablemente en paciente estable a la hora de hacer un cambio y ya veremos si va a ser en los pacientes naive va a poder utilizarse. Es que el problema que tiene esto es que es un subcutáneo biosimilar. Que ya tienes que hacer un cambio de un biosimilar, porque la mayoría de los pacientes, nosotros por ejemplo, los tenemos con otro biosimilar y entonces si incluimos el subcutáneo será un cambio de biosimilar a biosimilar. Entonces es una cosa que todavía estamos un poco en la fase de plantearlo. Bueno, y tenemos una pregunta de Encarna Cruz que es ¿cómo cree que se podría incorporar los PROMs en los acuerdos de beneficio compartido? Pues mira, fíjate aquí, nosotros en este sentido, precisamente con AGEP era una plataforma de MSAD, ¿vale? Y nosotros en su momento, a través de la plataforma, se estableció un acuerdo de uso compartido con MSD, con el Symphony, de manera que, es decir, así como hablamos de resultados en salud, como por ejemplo había algunos fármacos en AR donde en función del DAS28 PCR a los 3 meses cuál era el valor, ¿por qué no utilizar un PROM? Y en función de que a partir de un determinado momento este PROM esté por encima o por debajo de un determinado score que se comente o que se establezca con el equipo multidisciplinar, pues ese puede ser un camino también, a lo mejor no una variable única, quizá el PROM con un único PROM o dos, o los que sea, es igual. Quizá no solo medido por PROM, pero el PROM puede ser una variable más a tener en cuenta a la hora de establecer pues estrategias de riesgo compartido, porque en definitiva estamos dando voz al paciente en esta decisión. Es decir, que yo sí que lo veo esta estrategia y de hecho con algún laboratorio, en psoriasis concretamente, con este tema del PSSD que estamos haciendo, pues nos han planteado que esto puede ser una vía a través de la cual pues hacer estas estrategias de riesgo compartido. Sí, sí, yo creo que en el futuro veremos algún acuerdo de estos. Muy interesante, la verdad. Otra pregunta de Carmina María Martins, que es una compañera de Portugal y que nos dice que la determinación, o sea, cuando se hace la sustitución normalmente en Portugal no se hace antes de los 6 meses de tratamiento, debe ser con el original. ¿Qué opináis sobre lo mismo? ¿Es necesario esperar tanto tiempo? A ver, que nosotros no tenemos ningún paciente con infliximab. La media de tiempo de tratamiento era de 6 años. ¿Vale? Teníamos pacientes que llevaban 19 años con tratamiento cuando hicimos el switch. No teníamos ninguno de los últimos 6 años porque todos habían ido a biosimilar. Con el adalimumab, en estos momentos hemos empezado a hacer el switch ahora, pero también llevamos 2 años que no hemos puesto ningún original a ningún paciente nuevo, con lo cual no nos planteamos este problema. Hicimos un protocolo que pusimos en el protocolo 1 año de tratamiento previo y paciente estable cuando hicimos el protocolo. Muy bien. Y tenemos otra pregunta de María Ángeles González que nos felicita y que es una pregunta directa para Biel. ¿Cómo reportáis las incidencias o recomendaciones a los médicos? Y cuando lo hacéis, ¿es en el momento en el que veis al paciente o semanalmente de todos los pacientes? Es decir, si tenéis programado de alguna manera, ¿no? Con los servicios el presentar los prompts de pacientes individuales. O sea, quiero decir, si lo tienes programado, a veces ya tienes definido que la visita, después de vuestra visita podéis hablar con el especialista, ¿no? Para modificar o ver. Sí, yo te explico. Bueno, es que yo no lo he explicado con mucho detalle, pero yo en definitiva los prompts los envío por vía telemática, por correo electrónico, ¿vale? De manera que el paciente me los contesta y antes de que venga la consulta yo ya tengo digamos, el resultado, el score de este prompt. Entonces, con esto y después cuando viene el paciente a la consulta y acabarlo de comentar,
si consideramos oportuno, de acuerdo con el protocolo interno que tenemos establecido, que se puede plantear un cambio de tratamiento o un ajuste, etcétera, yo lo que hago es una interconsulta al clínico y le digo, oye, mira, este paciente tiene un PSSD de 70 de esta psoriasis. Lo considero que sería tributario, si te parece, a cambiar a X. Entonces el paciente con la interconsulta se va a citaciones y se cita con el médico, ya está. Es decir, es el circuito al revés, para que nos entendamos. Normalmente las interconsultas son los médicos a nosotros que nos imponemos este tratamiento. Aquí el circuito es de la farmacia hospitalaria al médico dentro de un protocolo consensuado y nos funciona. Incluso a veces te diría que en el mismo día, si el paciente ese mismo día se tenía que pinchar el biológico, le digo, no, no te pinches. Entonces, con algunos médicos tengo la confianza de llamarlos por teléfono y decirle, oye, ¿puedes ver a este paciente entre visitas porque creo que será tributario un cambio? Porque es que si no, estamos, entre comillas, retrasando ese cambio. Es decir, por eso digo que los PROMs nos permiten adelantarnos a la toma de decisiones. Y muchas veces el paciente sube y en el mismo día baja y ya se le hace el cambio. A ver, esto es más complicado, pero en algunos casos que lo veo muy claro, lo hacemos así. No, pues la verdad es que te felicito y los pacientes la verdad es que se ven muy beneficiados, ¿no? de esta acción que estamos haciendo los farmacéuticos junto con su especialista. Estela García nos da la enhorabuena y Carmina Miranda nos comenta, la verdad es que agradeceros la cantidad de preguntas que estamos recibiendo porque son muchas. Y nos habla, Carmina nos dice que si deberían de haber unos criterios, ¿no? para realizar el uso de los biosimilares, todo este switch, que tuviera unos criterios europeos. Yo creo que sí que sería recomendable, ¿no? El establecer, pues no sé, las alianzas con otras sociedades europeas para poder determinarlo, aunque yo creo que todas las sociedades europeas sí que están a favor del uso de los biosimilares, como ha comentado anteriormente Daniel, ¿no? En su exposición, cómo ha ido cambiando el proceso. Silvia Cornejo nos pregunta, ¿con qué frecuencia hacéis el cuestionario a los pacientes? Gracias y enhorabuena por la presentación a ambos. ¿Me oís? Sí, será para bien. Perdona, sí, bien, es que ¿no? he perdido esta pregunta. Si la repites, perdona, aquí no, que me he perdido. Sí, bien. Lo que nos pregunta es que con qué frecuencia se hace el cuestionario a los pacientes, ¿no? Y los PROMs, ¿con qué frecuencia los pasamos? Vale, yo te explico cómo lo hago yo, pero que esto cada maestrillo tiene su libro. Fíjate que ISHOM en las de IBD dice baseline, o sea, al principio, cada 6 meses. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros hacemos al inicio, pasamos el PROM, después a los 2 meses y a partir de aquí sí que ya normalmente hacemos cada 6 meses, pero luego tienes que hacer un traje a medida del paciente, en el sentido de que hay pacientes donde yo digo, pues no acaba de estar bien controlado y no le paso el PROM cada 6, igual le envío el PROM cada 2 meses de forma continuada durante 6 meses, ¿vale? Es decir, incluso no siempre hay que pasar los mismos PROMs, en función del paciente quizá hay que pasar unos PROMs u otros, pero esto ya es un poco más rizar el rizo, pero yo después de tantos años trabajando con PROMs, esto no es café para todos. Es decir, sí que hay unos PROMs que es de ir pasando seguramente basal cada 2 y luego cada 6 meses, pero luego en función del paciente hay que ir haciendo ajustes, porque es que te da una información muy relevante a la hora de optimizar los tratamientos. muy bien. Y Miriam Maroto nos comenta si habéis pensado en pedir sistemáticamente niveles de fármaco y anticuerpos en los pacientes con switch. Daniel, ¿cómo manejáis Nosotros niveles? con infliximab lo hemos hecho niveles pre y a las 2 visitas, bueno, el día que lo cambiamos para ver los niveles previos y en las 2 visitas siguientes, la mayoría de los pacientes han llevado 2 o 3 niveles, o sea, pre todos y 1 o 2 posteriores. Y lo hicimos para ver qué pasaba y lo hicimos un poco en forma de estudio, que ahora lo presentamos en el congreso y creo que tuvo su utilidad, pero está muy descrito. Ahora ya con el adalimumab no lo estamos haciendo. Lo hacemos de forma libre. El paciente está estable, le cambiamos el fármaco y no le miramos niveles. La verdad es que nos sirvió para detectar algo, porque nosotros no lo hacemos de forma proactiva, sino reactiva. Nos sirvió para detectar algunos pacientes que clínicamente estaban bien con niveles bajos y que nos ha servido para ajustar algunos tratamientos y también para bajar algunos pacientes que estaban intensificados a dosis estándar. Entonces, bueno, nos ha servido para este grupo, pero con adalimumab, que es mucho más complejo, hacer niveles, porque
en Infliximab tenemos hospital de día propio, con lo cual lo hacemos directamente. Con adalimumab hemos decidido no hacerlo. Muy bien. Pues la verdad es que yo creo que ya estamos un poco fuera de tiempo ya y me parece que ya, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, es que van llegando muchas preguntas, la verdad es que agradeceroslo. María Ángel González pregunta para Biel que ¿cuántos pacientes pasáis el cuestionario aproximadamente al día y cuántos PROS recibís diariamente? Buena pregunta, María Ángeles. La verdad es que vamos a ver. Yo me estoy imaginando en mi consulta hacer todo lo que hace Biel y pues no lo sé, la verdad, con el personal que tenemos y la disponibilidad. Bueno, vamos a ver, yo os voy a explicar, yo soy la realidad. La realidad es que efectivamente esto cuando empieza a crecer, dices, uff, ya te sientes desbordado, motivo por el cual ahora estamos poniendo en marcha el tema del Naveta Project. El Naveta Project lo que quiere es que podamos dar de alta al paciente, que se integre con nuestro sistema de información y que nosotros podamos establecer automáticamente que envíe los PROS. Este es el futuro, porque ahora mismo yo manualmente tengo que ir enviando los PROS por correo electrónico a los pacientes. Pero claro, yo no paso PROS a todos los pacientes. A todos, de momento no. Lo paso en una serie de patologías, ya lo habéis visto, en artritis, en inmunomediadas en general, en VIH, etcétera. Pues durante, yo qué sé, si puedo ver 25 pacientes un día, pues quizá 10, 12, la mitad quizá vayan con PROS, de manera que estos 10, 12, 2, 3 días antes de la visita les envío el correo electrónico y yo el día antes de la visita me lo reviso, lo que han contestado. Y pero esto me optimiza mucho el tiempo, ¿eh? Es decir, yo un paciente que en los PROMs de artritis reumatoides me dice que tiene un nivel del dolor de 0, que el RAPID-3 también está súper controlado, etcétera, TSQM también, etcétera, etcétera. Toda esta información ya me está diciendo si el paciente necesita una visita larga o corta. Y hay pacientes que cuando se siente ya le digo, bueno, estamos perfectos, ¿no? Dice, sí. Digo, no, sí, es que ya lo estoy viendo con los cuestionarios. Es decir, la utilización de PROMs es una inversión en tiempo y además en determinar con quién has de estar más o menos tiempo. Un paciente que está con unos PROMs, que estás viendo que tiene una afectación potente y está muy sintomático, etcétera, etcétera, ahí habrá que estar pues, dedicándole más rato de consulta, ¿eh? Pero sí, es un tema complejo, ¿eh? Por eso precisamente la última diapositiva donde os estoy explicando que a nivel balear queremos hacer esta aplicación multipatologías, multiproms. En ello estamos. Pues muy bien, y esperemos que la tengáis y podáis compartirla con todos nosotros. Yo creo que ya es momento de finalizar. Fijaros que el número de preguntas ha sido muy alto, con lo cual eso quiere decir que vuestras intervenciones han sido, la verdad es que han sido muy interesantes, pero que en la audiencia también se ha reflejado con ese número tan alto de preguntas. Agradeceros y si queréis yo un poco como colofón, lo único que veo es que Daniel implanta los biosimilares, cuenta con la farmacia hospitalaria, trabajamos juntos y se ven los resultados, que probablemente lo que tenemos que ir es hacia que esos resultados también se traduzcan en algo de valor para los servicios, para tener más personal o para poder atender mejor a los pacientes. Y Biel, pues claramente, ¿no? Los PROMs están aquí para quedarse con todo tu trabajo y con todo el trabajo que yo creo que debemos de hacer y que tiene que ser también algo consensuado con los servicios clínicos, tenerlo establecido. Tal vez las comisiones de biológicos en los hospitales pueden tener un gran valor para implantar los PROMs como una medida para tomar decisiones clínicas. Y bueno, si queréis comentar algo más vosotros dos antes de despedir. Bueno, yo solo agradeceros otra vez la invitación y creo que tener un grupo de farmacéuticos dedicado paralelo, digamos, a los grupos de inflamatoria o de reumatología, de digestivo o de dermatología nos hace tener unos interlocutores muy válidos y que podemos hacer muchas cosas juntos y os animo a ello. Pues nada, perfectamente. Cogemos el guante totalmente y yo creo que, Daniel, esto puede ser un punto de inicio de futuras colaboraciones. Y por último, Biel, si quieres comentar algo más. No, pues nada, pues al hilo de lo que dice el doctor Sinar, pues efectivamente yo creo que esto puede ser un nexo de unión, todo el tema de los PROMs, es decir, yo la verdad es que ya la consulta yo ya no la entiendo sin utilizar PROMs, os lo digo de verdad, es decir, me ha enriquecido muchísimo utilizar estos PROMs, me da muchísima información y esta información
que un poco la estamos, digamos, liderando desde Farmacia Hospitalaria, es compartida con el resto del equipo asistencial y, como veis, ya nos permite tomar decisiones consensuadas, etcétera, de manera que yo creo que es el camino, es uno de los caminos a abordar por parte de la SED, del grupo GTI, etcétera, para dar un paso adelante en esta implantación clínica de las consultas de farmacia hospitalaria. Muy bien, pues nada, ya finalizamos y simplemente emplazaros para el siguiente webinar, que será el 5 de mayo y que yo creo que es un tema muy interesante, que además ya lo ha introducido Daniel durante una contestación de unas preguntas, que va a ser multiswitch, intercambio entre varios biosimilares, y tendremos la experiencia tanto desde un servicio de gastroenterología como de un farmacéutico. Y nada, os espero y os emplazo para el 5 de mayo y de verdad agradeceros a Daniel y a Biel vuestra participación, porque ha sido un lujo estar con vosotros. Muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar con nosotros. Bueno.